Es un placer estar aquí en San José, en Paraná. Venir a hacer mi pesquisa en la Universidad de Brasil, pero específicamente, como Laura ha comentado, pienso que nosotros, latinoamericanos, tenemos que estar más juntos para pensar las cosas que nos cercan, pero también las cosas que nos hacen diferentes, distintos, porque esto ayuda a reflexionar sobre cómo la sociedad nos enxerga, nos ve, y también nos enseña un poquito sobre las cosas que aparentemente nos distancian, pero son muy similares. El mundo del fútbol, por ejemplo, es muy similar en Brasil y Argentina. Tenemos un montón de cosas que somos prácticamente iguales en el senso de pasión por el fútbol, el centro de la identidad nacional. Pienso que Argentina y Brasil tienen esto también muy similar, muy cerca. Y para pensar género, violencia de género de forma general también. Tenemos un momento en el mundo, pero aquí en Latinoamérica también, muy distinto de lo que acostumbramos tener algunos años atrás, políticamente hablando, porque cuando pensamos género, pensamos también políticas públicas, políticas de salud, políticas de vivir, políticas de la casa incluso, de cómo vivimos en casa. Y la charla de hoy con ustedes tiene que ver con la forma que trabajamos las masculinidades específicamente. Y quería invitar especialmente a los chicos, a los hombres, que no piensen tanto en yo personal, pero piensen en una unidad mayor que es la cultura masculina, que no tiene que ver con la persona específicamente, pero la cultura en la cual nosotros, hombres, mujeres, todos, están profundamente invitados, no decir impulsos, a participar. ¿Cómo se llama? Imponer, sí. Perdón, mi castellano está muy oxidado, hace muchos años que no hablaba tanto tiempo castellano, pero espero que me comprendan. Si no comprenden, yo repito, ¿vale? Entonces, para hoy, vamos a hablar un poquito sobre la masculinidad, deporte y cultura, pero específicamente pensando en los medios de comunicación. Soy publicista, trabajo con comunicación hace 25 años, pero pesquiso comunicación y género hace 20 años. Entonces es un tiempo sustancial que estoy observando la publicidad, el periodismo y la gestión cultural que embraza los medios de comunicación, género, cultura, consumo y las cosas. Entonces, como punto de partida para pensar, para reflexionar un poco sobre las intersecciones que cuando pensamos en masculinidad, deporte y cultura, acabamos por estar juntas. Primero, en pensar que el deporte como espacio socializador y culturalmente cargado, y cuando pensamos en género, cargado de construido en el masculino. Todo el tiempo, cuando pensamos en deportes, en la historia del deporte, no sé si hay alguien aquí que estudió deporte, educación física, ¿sí? Entonces, cuando se va a ver la historia del deporte, siempre empieza en el deporte masculino. Los deportes femeninos surgen después, deportes en general sobre la delicadeza, la grasa, la belleza, la precisión, pero no tiene nada que ver con fuerza, con virilidad, con potencia. En general, es construido como masculino. Pero esto no tiene nada que ver con género. Las mujeres pueden ser potentes y viriles, los hombres pueden ser delicados,
precisos, no, es la construcción cultural que tiene que ver. La masculinidad son esas construcciones, constructos sociales, no homogéneos, porque las culturas son distintas. Por ejemplo, cuando estudiaba en Europa, mi maestría y doctorado se fue sobre masculinidad, pero en la publicidad, en la comunicación, no necesariamente en deportes. Y fui a presentar mi trabajo en Italia. Y estaba hablando sobre variedad. Y para mí sí quedó muy claro que la variedad que hablaba era la variedad de Brasil, la variedad de Portugal, tal vez la variedad de Argentina, pero no la variedad masculina de Italia. Porque los hombres en general, por ejemplo, en Italia, son muy más estéticos do que nosotros hombres latinos. Tienen una preocupación mucho mejor y eso no tiene nada que ver con sexualidad, tiene que ver con estética de género. Entonces, cuando pensamos en cultura, tenemos que empezar a reflexionar un poquito más sobre qué bases cada cultura tiene para pensar qué es masculino para una cultura, qué es femenino para otra. Y por ejemplo, hablábamos hoy por la mañana sobre el fútbol. Y en los Estados Unidos la cultura universitaria, la cultura escolar del fútbol es femenina, no es masculina. Las mujeres juegan mucho más fútbol, tienen campeonatos, competiciones mucho más fuertes y conocidas en el femenino en Estados Unidos do que el masculino. Las mujeres son tetracampeones mundiales y los hombres ganaron una vez el tercer lugar en 1930. Estamos hablando de culturas muy distintas cuando hablamos de una especificidad. Pero, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos, si miramos los salarios de las mujeres son menores que los hombres, incluso en el público. Esto en general. Esto no tiene que ver solo con la cultura, pero con la estructura patriarcal y machista, sexista, que se impone en la cultura deportiva, de forma casi general. Y también tiene que ver con la intersección con comunicación, los medios de comunicación, publicidad, como vector de reproducción y de contestación y representaciones. Hasta muy poco tiempo, pienso que en Argentina es muy similar. En Brasil, cuando veníamos una atleta, una jugadora, mujer, en general ella era siempre llamada como musa, bella, y las que tenían espacio en la villa eran las chicas que tenían una determinada belleza. No eran mujeres negras, que somos la mayoría en Brasil, no eran mujeres indígenas como yo, eran mujeres rubias, delgadas, con una apariencia específica, que tiene que ver, claro, en el sur de Brasil, que tienen mucha gente por la colonización, pero la mayoría de Brasil no son representadas por las mujeres, pero la media legitima con quién tiene que parecer, te enseña, te pedagogiza con quién tú debes seguir en cuanto modelo. Entonces las niñas, por ejemplo, yo que fui jugadora de fútbol, que soy aficionada por fútbol, no tenía modelos femeninos para mirar. Solo Ronaldinho, Romário, tenía un montón de jugadores maravillosos, pero yo no conocía, por ejemplo, a Sissi, Fanta, que fueron un montón de jugadores de la selección nacional, incluso que en Brasil no conocían a nadie. Entonces, la generación de Marta es una generación muy contemporánea. Y Marta incluso ya tenía una carrera establecida hace mucho tiempo, ya tenía entonces 5 bolas de oro cuando se quedó conocida en Brasil, porque a nadie la conocía. Es importante comprender esto. Entonces, estos 3 campos son importantes para pensarlos. Y ahí, como pregunta central del trabajo que tenemos pesquisado
sobre, que no es sobre masculinidad en general, pero género. Aquí estamos hablando más de masculinidad, pero género en general. De qué formas las normas de género moldean lo que se dice, lo que se piensa también, ¿no? Y lo que se calla, que es muy importante, porque el silencio muchas veces habla mucho más do que lo que se fala en la media, especialmente sobre los hombres en el deporte brasileño y latino, se podrá pensar aquí también, en general. ¿Ves? Entonces, yo voy a partir del concepto que de Darrell Connell, que estuve incluso en la última conferencia de FGK, por la persona que habló, y hablamos mucho sobre estas relaciones. Ella definió la idea de una masculinidad hegemónica, que es una masculinidad que casi utópica, que casi no existe, porque es esta masculinidad que se quiere ser, pero en general la mayoría de los hombres tienen una masculinidad cómplice. Quiere llegar a esta masculinidad hegemónica, pero no tiene muchas veces el poder adquisitivo, no tiene racialmente, no son, porque este hombre hegemónico, él es blanco, del norte global, él es heterosexual, él es joven, él es potente, él es un montón de cosas que en general la mayoría no va a tener, no va a llegar. Él es un modelo, un patrón idealizado por la mayoría por una cultura patriarcal, que, claro, quiere mantener un privilegio, una dominación del hombre sobre la mujer y del hombre sobre otros hombres también. Porque si pensamos, por ejemplo, ahora en Brasil tenemos un montón de ejemplos en las telenovelas, en la publicidad, de mujeres y hombres negros. Hace unos años eso no existía. Y nosotros somos mucho más negros y pardos en Brasil do que blancos. Indígena no voy a hablar. Yo soy funio, yo soy una etnia indígena de Brasil. Nosotros no somos vistos en Brasil, somos el pueblo originario de Brasil. No somos vistos en la publicidad, en los medios de comunicación, en la mayoría. Tenemos ahora la primera ministra indígena, que es de Guajajara, que está tentando un trabajo que se fue destruyendo en 4 años de gobierno Bolsonaro, porque se destruyó toda la FUNAI y todo lo que. Entonces, es todo un trabajo de construcción, reconstrucción, reparación que lleva tiempo. Y la masculinidad patriarcal, hegemónica, esta que es muy nociva para las mujeres, pero para los hombres también. Porque viene una idea de que los hombres no pueden ser fracos, no pueden tener emociones, no pueden pensar en otras cosas que no sean dichas, que son para los hombres. Entonces no pueden gustar de cosas ditas, entendidas como femeninas, como de mujeres, por ejemplo. Esto es extremadamente violento también. Entonces, algunas características en el deporte brasileño y latino, como la fuerza física, la agresividad, la competitividad extrema, silenciamiento emocional, el mito del héroe, que es construido el tiempo todo en la media, o en la figura del hombre, en las mujeres también, pero del hombre principalmente. Se construye una figura de este jugador idealizado, que supera todas las dificultades, que es extremadamente fuerte, heterosexual a extremo, como decimos en Brasil, pegador, que todas las chicas, es un modelo muy específico, especialmente en el fútbol. Entonces, para que pensemos un poquito sobre cómo se ponen estas narrativas en los medios de comunicación, en la sociedad. A Simona Guelner, que es la profesora que hay aquí del sur de Brasil, va a hablar que el fútbol brasileño es uno de los entornos más potentes en la construcción de la identidad masculina nacional. Y esto es muy verdad. Mismo los hombres que no saben nada
no saben ni coger una pelota, no saben nada, se construye la idea de una masculinidad forjada junto al fútbol. Tiene que, mínimamente, tiene que saber algo de fútbol en Brasil. Y desde la infancia, los niños aprenden que ese hombre pasa por este modelo, pasa por esta asociación de fuerza, de competitividad, de dominio. A una otra profesora que es de la pedagogía, que va a ser Lopes Louro, que va a hablar de pedagogías culturales. Ella va a decir que la media, los medios de comunicación, la publicidad, el periodismo, ellos funcionan como una pedagogía de la cultura. Te aprende con ejemplos. No sé cómo es aquí en Argentina, pero en Brasil, por ejemplo, si tienes una telenovela, que es muy fuerte en Brasil, una cultura nacional también, no sé, una chica, una actriz muy famosa, se utiliza de ¿cómo se llama ese esmalte? Que se pone en las uñas. Esmalte. Azul, cor de Vic, ¿sabes? De la planeta. Pronto. El día siguiente va a tener un montón de chicas con el mismo esmalte, con la misma color, andando por la calle. Eso son pedagogías culturales. Ninguém te enseña te diciendo, va allá y pinta tus uñas de azul con el Vic. Pero la media, a través de ejemplos, a través de representaciones, te enseña eso. Es un corte del pelo, es un tipo de ropa, una falda, un deporte. Entonces, si tenemos ejemplos en la media de hombres o mujeres haciendo algo distinto, esto sirve como ejemplo para que otras niñas, adolescentes, se queden también haciendo o entreteniendo o si preguntando se puede hacerlo distinto, se puede hacer de otra forma. Entonces, ese modelo va a se refletir también en el deporte, que valora a los jugadores que exhiben debilidad, audacia, incluso cierto grado de arrogancia. Mi principal ejemplo, Neymar. No tiene ejemplo mejor para pensar el típico idealizado de jugador que explica incluso los días actuales. Neymar es un crack, no estoy hablando que no es, pero no se compara a Ronaldinho Gaúcho, no se compara a Romario, no se compara a Ronaldinho Fenómeno, pero tiene un comportamiento dentro y afuera del campo que es completamente infantil, arrogante y que condensa un poquito los tiempos también que vivimos hoy de todo muy instantáneo, todo muy rápido y muy temprano, y la infantilización también de estos hombres. Estaba hablando también por la mañana del menino Ney. El chico tiene casi 30 y tantos años, aunque es menino Ney, no hace ningún sentido, y esto se replica en varias otras instancias y no responsabilizas los chicos de lo que hacen. Y pensamos así, no, es una cosa actual. El caso de Cuca, ¿conocen Cuca? Que es entrenador hoy por el día en Brasil, pero fue un jugador famoso de Grêmio, de clubes del sur de Brasil, y se envolvió en una polémica, na verdade é estuprador, é esto que es, y cuando la chica tenía como violador. La chica tenía como 13 años en la época, una chica, estamos hablando de una mujer, era una chica, en otro país, y la media de la época tratábamos como los niños, ¿cómo se dice? No sé cómo, porque estamos utilizando para ahora una expresión muy pernambucana, muy limitada. Cuando el niño es muy activo, muy haciendo cosas equivocadas, pero cosas de niño.
la manchete del periódico era los niños traviesos. Estaban hablando de un estupro de una niña de 13 años. Y esto no es tan distinto de hoy. Si pensamos que Daniel Alves sale de la prisión de cabeza erguida después de tener sido acusado y juzgado de estupro, y mesmo así vemos lo que vemos ahora. Tenemos el caso de Robinho, tenemos un montón de casos. Todo eso, claro, estamos hablando de extremo, pero empieza con esas irresponsabilidades que son dadas como normales para los chicos, y principalmente para los jugadores con dinero, con fama, porque no hay ningún tipo de imposición más grave, de consecuencias verdaderamente hablando. Entonces, incorporar esa idea de que él es carismático, talentoso, pero al mismo tiempo es imposible, irresponsable. Dudo si fuera una mujer haciendo lo mismo, si era tratada de la misma manera. No era. Porque una mujer no puede cometer un error que va a ser juzgada por ese error durante mucho tiempo. Entonces los hombres pueden ser inmaturos, faltar en respeto con sus mujeres, con las mujeres en general, en la sociedad, se involucrarse en escándalos de violencia, como hablaba ahora. Políticos o financieros, tenemos un montón de jugadores, por ejemplo, con problemas con el fisco, con un montón de cosas, y no pasa nada. Continúan endeusados como si fueran deuses olímpicos. Muito isso. Quando, por ejemplo, habla de las masculinidades cúmplices, que son esas masculinidades que terminam por tratar como cosa menor. No, porque él es un ídolo, entonces es menor eso. No, la niña que está inventando, quería una cosa y ahora no quiere más, está diciendo que no. Bueno, tenemos un montón de casos que comprueban la situación que se vive, que en verdad son hombres con mucho dinero, mucho poder mediático y fama, y se pueden hacer lo que quieran en real. Entonces, construimos los casos de idolatrías y masculinidad. Aquí he traído 4 casos muy emblemáticos de Brasil. Neymar, que habló un montón, que es la figura típica de Neymar, es esta figura, que está siempre haciendo gratejo y cosas, y nunca es a serio. Siempre hay una disculpa, una cosa, porque no es mínimo de él, siempre. Y tenemos el caso de Daniel Alves, que acabo de hablar, Daniel Alves y Robinho, que se quedó en Brasil durante mucho tiempo jugando fútbol en la playa cuando estaba condenado en Italia, y después de mucho tiempo que fuera a ser preso, que está hasta hoy preso finalmente. Y el caso, no sé si conoce, del goleiro Bruno de Flamengo, que mató a la chica, que era la madre de su hijo, que incluso hoy es goleiro también, goleiro sí, arquero. Bruno es un caso muy famoso porque el caso de Elisa Samudio, que es la chica que era la madre, sí, que embarazó de él. Ella siempre mató, nunca he encontrado su cuerpo. La policía dice, la investigación, que les dieron para los pelos comer el cuerpo de ella. Sí, nunca he encontrado la chica, desapareció. Su hijo es criado por los abuelos, la madre y el padre de Elisa, y es incluso ahora incluso el arquero de selección sub-16 de Brasil. Es un arquero muy bueno también. Pero este chico estaba en el auge de la fama y para él era intocable,
que no iba a acontecer nada con él si fue preso, pero ya cuando salió incondicional, como 2 o 3 clubes intentaron contratarlo. Y cuánto hizo la sociedad, por ejemplo, las personas que son presas en general, que robaron una cosa en el mercado, son condenadas para el resto de la vida. Este chico se mató la madre de su hijo, le dio para los perros comida, y los clubes de fútbol piensan que es ok, contrataron a dar una asignación. Sí, claro, toda la gente necesita asignación, pero no con fama, no con dinero, no con expresión como ejemplo de cultura. Eso es un mensaje muy equivocado en general. Y entonces yo tengo trabajado con este concepto en los estudios del fútbol, incluso ahora que vino para Buenos Aires para este coloquio sobre estudios de fútbol. Tenemos hablado mucho sobre fútbol de género y de esta identidad masculina que se construye en torno de una idea muy específica de qué es masculinidad, que es esa masculinidad irresponsable, masculinidad que piensa que tiene todo el poder, que el poder político, el poder financiero, el poder simbólico, y que es muy encontrada en el fútbol en Brasil, al menos, que se refiere a las diferentes formas de construcción y desempeño de la masculinidad dentro del universo del fútbol. Y él incluye, obviamente, factores culturales, sociales, simbólicos, que moldean los comportamientos de estos hombres. Entonces, en general, yo puedo hablar con alguna certeza que es el típico modelo de construcción de la idea de masculinidad hegemónica que hablé antes dentro del universo del fútbol, donde los hombres, para ellos, piensan que pueden todo, que son los todopoderosos y que nadie les puede tocar. Y esto es muy claro, no sé si conocen bien el caso Robinho, por ejemplo. Se escuchan los audios, es increíble como él tiene certeza de la impunidad. Habla con la violencia es continua en el cuerpo de la chica que se fuera, fue un estupro colectivo. Es importante enfatizarlo. No fue solo él y más 2 o 3 amigos. Todos estos chicos se corrieron de Italia, estuvieron antes del juzgado. Esta situación no es única, no es pocas, son muchas situaciones como esta en el deporte, que no es solo el fútbol, en general, porque la gestión del deporte es masculina, aún menos en deporte femenino, aunque quien manda, quien el jefe, son los hombres también. Entonces estamos hablando de una repetición de valores culturales que se construyen. Esas normas masculinas hegemónicas, ellas también están en constante, obviamente, disputadas, las narrativas, las resignificaciones, pero una cosa que es muy típica es la idea de irresponsabilidad y impunidad sobre las violencias, sobre la idea de ser hombre con una intención que conversa, que dialoga, que reflexiona con derechos humanos, es completamente apartada, completamente distante. Y aquí sobre las representaciones de género y comunicación, importa aquello que estaba hablando un poquito antes, de que el papel de los medios deportivos, de TV, periódicos, portal de noticias, redes sociales, en seleccionar, no solo seleccionar quién va a ser representado, pero qué palabras, qué narrativas, qué tipo de noticias y cómo se
en cómo se da la noticia, qué palabras que utilizo en la noticia para esto. Me acuerdo, por ejemplo, en el caso de Jenny Hermoso, que fue becada en Forta por un chico de España, que algunos periódicos trataban de una forma casi que como un chiste, como si sufriera un chiste de un niño travieso también, como si fuera una cosa muy tranquila, que un chico se sienta muy confortable de ir a red mundial, porque al final de una Copa del Mundo estaba a ser transmitida por el mundo, se besara en fuerza a una chica, también todos. Es la certeza de la impunidad, es la certeza de la irresponsabilidad. Y mira, no es un jugador de fútbol. No es un jugador de fútbol. Digo que es el pie. Es masculino. No. Ahora. A un baño. En el caso de este chico, no estamos hablando de un jugador, estamos hablando de un chico que es de la alta directoría del fútbol en España. Es por esto que estamos hablando que masculinidad futbolera no tiene que ver solo con los jugadores, tiene que ver con el sistema de masculinidad que involucra el deporte, pero especialmente el fútbol en general. La función de la comunicación no solo se refleja en la cultura, sino también la produce y legitima. Porque los ejemplos que tenemos en la televisión, en el periodismo, en las redes sociales, ellos legitiman nuestro comportamiento social. Ellos nos dan un tipo de certeza que aquello es un camino a ser hecho. Estamos diciendo, por ejemplo, ahora la lógica de las inteligencias artificiales. Por ejemplo, personas que tienen hecho terapia con IA, personas que tienen relacionamientos afectivos con IA. Esto también es un reflejo de cómo la media es importante y al mismo tiempo peligrosa, a depender de la responsabilidad de quien escribe, de quien escoge la narrativa que va a la media, porque por ejemplo ya ela vai dar a resposta que más tiene ocurrencia, es algorítmico. Si es algorítmico, él va a encontrar en toda la gran red y va a dar una respuesta de acuerdo con tu comportamiento, también con que consumes, pero la mía no. Ela vai te levar por um caminho que é ideológico, político, de acordo com o que aquele periódico, com que aquelas pessoas que constroem o periódico ou a televisão pensam. Então, por exemplo, em Brasil, hablamos muito do papel que a TV Globo, que é a principal, tuve na ditadura militar. Porque tiene un papel muy importante en la legitimación de la idea de quien estaba contra el sistema de gobierno militar, era desordero, era comunista, era esto, aquello, porque hasta hoy tiene gente en Brasil que habla que no fuera un golpe de 64, y sí una revolución. Usted piensa que entiende eso también, porque pienso que ahora con mi ley vive la misma cosa. El secuestro de un montón de nuestras expresiones de resistencia, de revolución, para una idea completamente distinta de lo que se piensa. Y la media hace eso con mucha facilidad, porque se impregna de un montón de elementos culturales que son muy fáciles las personas entenderem e compreenderem e despolitizam um montão de questões. E quando vamos ao futebol, por exemplo, durante muitos anos em Brasil, quando havia uma partida, um jogo de futebol de mulheres,
los chicos que estaban haciendo la narración hablaban de su pelo, de su novia, de su novio, de cualquiera, menos de la parte técnica, táctica del juego, que es lo que importa para quien va a asistir. Y esto también es sobre legitimación, es sobre qué cultura que estoy construyendo en la línea. Entonces, como esas narrativas, ellos han puesto la idea de que el deporte de hombre, como el fútbol, el rugby, entre otros, deporte de combate, versus deporte de mujeres. Por ejemplo, la desvalorización de cómo gimnástica artística, la idea, hablé también un poco más temprano sobre el vóley en Brasil. El vóley en Brasil, la selección masculina y femenina, tiene casi una cantidad de títulos mundiales, regionales, es muy fuerte el vóley en Brasil, masculino y femenino. Pero en la Olimpiada del Río, que tuve en Brasil, la última, fui a juego de vóley en Río de Janeiro y me quedé como incrédula, porque los billetes para el juego masculino era el doble del precio del juego femenino. Esto tiene muchas relaciones con la idea de cultura, porque no estamos hablando de una selección, por ejemplo, claro, que es pentacampeona, en una selección que no tiene Copa del Mundo. Estamos hablando de dos selecciones compatibles, que son distintas por una cuestión de género, porque son del mismo país, tienen casi la misma cantidad de títulos. Entonces, es una escuela muy específica. ¿Puede? Y cuando hablamos como ese espacio de reproducción cultural que es el deporte, encontramos en las pesquisas algunas reflexiones que son tematizadas por comportamientos sociales muy específicos. Entonces, el deporte como escuela de género en la infancia y adolescencia. Entonces, por ejemplo, se iba a mi escuela para jugar el intervalo entre las clases y los chicos siempre tenían la cuadra para ellos, porque utilizaban la fuerza y el fútbol era solo lo que podían, no podían tener otros juegos, otras brincaderas, nada. Y yo, por ejemplo, que jugaba el fútbol en la escuela, quería jugar con los chicos en el intervalo, un juego mixto, por ejemplo, ellos me batían hasta que desistan de no quedarse en la cuadra. Entonces me acuerdo, por ejemplo, no tenía un equipo femenina en la escuela y fui becaria de la escuela, de una escuela particular, porque mi mamá es profesora. En Brasil hay una ley que si es profesora primaria de niños, tienes derecho a hasta 2 becas si trabajas en una escuela, en una ley, no es elegible, las escuelas tienen que dar. Entonces, estudié en esa escuela y no tenía el equipo femenino. Y dijo para mi padre, porque desde siempre me encanta el fútbol, he contado por la mañana que mi relación con el fútbol es muy fuerte en la familia, incluso con mi abuela, que también fuera jugadora, que también le encanta el fútbol. Vamos hasta hoy para el estadio, para el fútbol juntas. Y digo para mi papá, mira, quiero jugar fútbol en la escuela, pero siempre fui una chica muy gestionadora y fui a hablar con el entrenador de fútbol de la escuela y dijo, mira, no tiene chicas acá, no tiene equipo de niños, pero yo quiero jugar. No, pero no puede porque no hay chicas, solo hay chicos. Y dijo para mi padre, papá, no. Me dijeron que no puedo. Y mi papá fue a la escuela y dijo, mira, él es tan estudiante cuanto las otras,
si ella quiere, ella tiene derecho también. La primera frase que me acuerdo muy bien del entrenador dijo, mira, ella va a ser de machucar, ¿sí? Machucar. Porque los chicos son más fuertes, porque no han esto. Mi padre se dijo para él, esto es un problema de ella. Ella que va a tener que se resolver, encontrar la estrategia, dijo ya, pero ella qué, si ella que es estudiante de la escuela como nosotros, tiene el mismo derecho. Esto es muy raro. Y yo sé que tengo ese derecho porque soy indígena. En la cultura indígena no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres en términos de roles de género. Porque los hombres cuidan de las crianzas, es la comunidad que cuida de la crianza, no es la idea de sola mamá, sola mujer. Entonces tenía este privilegio de tener un papá y una mamá que no tenían quieren, pero también las consecuencias son tuyas, hace lo que hace. Entonces, en la infancia hay esa separación muy clara de qué tipo de deporte. La propia escuela, piensa en la escuela que ustedes estudiaron, o que tenía de oferta para los chicos y para las chicas. Son siempre distintos en general. Hoy en día que tenemos en general las mismas modalidades. Antiguamente era danza, jazz para chicas, ballet, y para los chicos el fútbol, y otras cositas que también tenían, así como skate, surf y otras modalidades también. Él se hincha como performance de masculinidad, violencias, emociones específicas, porque la cultura de torcida, de adeptos, es muy específica. He visto aquí en Argentina también que estuve acá para una clase que en la conferencia, ese quedó en la misma época que tenía la final de Boca Juniors y River. No tuve, yo he comprado el billete, estaba muy entusiasmada para ir para este juego, pero tuve toda la confusión, el juego se cambió, no fue aquí más en Buenos Aires, se fuera para otro, pero me falaron para, si quisiera tener la diferencia, coger un ticket para un juego cualquier del Boca Juniors. Y fui porque era mi sueño entrar en la Bombonera, no solo como para presentación, pero para el juego. La idea de la cultura de los adeptos de aquí en Argentina es muy igual, es la capacitación muy fuerte, muy emocional, muy apasionada, muy cantante, muy alegre. Estas culturas de lucha, de la torcida, ¿sí? que se construyen acá, por ejemplo. Cuando vivía en Portugal, que fui a Cuba de Portugal, por ejemplo, me quedé decepcionadísima, porque las personas no gritan, no hablan, no cantan, nada, se queda todo la gente. El máximo es micro. Ya, no tiene la cosa latina de nosotros, ¿sabes? Entonces, y esas elecciones, esas emociones específicas construyen también la idea de cultura, la relación con el cuerpo. El fútbol es muy corporal, de todo. Si juegas, si es adepto, todo es muy corporal. Tienes un montón de expresiones que hacen la cultura acontecer, que no es hablada, el cuerpo habla, pero no necesita de expresión oral, por ejemplo. Me acuerdo también de otra situación, estaba en Turquía, en un juego de Galatasaray. Y en Galatasaray, la torcida es muy interesante también, Inca, ella tiene una expresión que es así, todo el tiempo. Yo estaba, ¿qué es esto? No hablo turco. No tenía la menor idea de qué pasaba, que estaba, y claro, estaba muy tranquila porque es una cultura europea, pero es muy machista. En general no hay muchas mujeres del campo, estaba sola, entonces estaba muy tranquilita, observando la situación,
y todo. Pero tenía un amigo que vivió allá un tiempo, que ha hecho una parte de doctorado y estudiaba también deporte. Entonces hablé con él y dijo, mira, ¿qué es esto? Porque para mí esto es seguruchán, pachuchán, digo, nada. No, esto es una palabra fea, ¿sabes? Insulto, sí. A los jueces, a los creadores, a otra cosa, pero por contra de la religión, ellos no hablan, hacen expresiones. Nosotros tenemos personas más específicas aquí en América Latina, pero claro, las personas más. Pero el cuerpo y el deporte habla todo el tiempo. Mismo que nosotros no entendamos, yo no tenía la psicología para entender lo que estaba pasando allá, pero entre ellos sabían qué estaban haciendo. Entonces, esta idea de relación con el cuerpo, la prueba del cuerpo musculoso, del ideal masculino, es muy fuerte también. Y también la relación con el cuerpo en la búsqueda de la prueba de fallas do ideal masculino. Y eso también acontece con las mujeres, no solo con los hombres, a depender de qué tipo de deporte que estamos hablando, claro. Mismo si, por ejemplo, vas a ver la gimnasia artística, una Rebeca Andrade haciendo movimentaciones y cosas, es todo muy gracioso, pero es todo muy fuerte también. El cuerpo es muy fuerte. En general, si una chica hace gimnasia artística y todo, tiene un cuerpo muy específico. Y esas son las relaciones del deporte que comunican también. ¿Bueno? Entonces, para simplificar un poco lo que tenemos estudiado en el observatorio, algunas narrativas son dominantes que encontramos en los últimos años, históricamente, hablando de género y deporte. Narrativas de gloria, que es muy típico de fútbol, de cualquier deporte, con enfoque en el rendimiento, victoria, asociando el éxito deportivo con la habilidad. Porque los deportes masculinos tienen una cosa muy específica que es la idea de potencia. Es la misma cosa que la sexualidad masculina también. Siempre que un chico va a hacer chiste con otro, la va a hacer una idea de potencia, que no tiene potencia o no tiene habilidad, porque esto es tal vez la cosa que más puede hacer daño a un hombre en la idea de la cultura patriarcal. El silencio emocional es una de las violencias simbólicas y psicológicas más fuertes, porque la dificultad para comunicar cualquier tipo de vulnerabilidad, dolor o problema de salud mental, por ejemplo, un tabú de la depresión entre los atletas, esto no era hablado. Hoy en día, por ejemplo, la mayoría de los clubes de fútbol, de club, tienen terapia, psicólogos y cosas, pero esto fue muy reciente, no se podía hablar sobre esto antes. El uso del lenguaje, que son términos que refuerzan la agresividad y la resistencia varonil, como ejemplo, la idea de guerrero, la raza, la coraje, el hombre del partido, el hombre que es más fuerte en cada partida. Entonces, hay siempre una idea de reforzar estas expresiones y estos comportamientos. La violencia de género, que es clara, que hablaba aquí antes, la énfasis en la hipermasculinidad, el poder de la competencia, puede contribuir también para la normalización de la violencia de género, haciéndola más explícita o aceptada. Tenemos casos mucho en la media, por ejemplo, en la cobertura de las Copas del Mundo, por ejemplo, que hoy en día tenemos muchas mujeres, también periodistas, cubriendo la Copa, y cuántos casos de asedio de adeptos que estaban yendo para un partido contra periodistas. Asedio de jugadores contra periodistas dentro del campo. Tenemos un montón de denuncias, por ejemplo, sobre esto. Esto poco se habla en la media en abierto, pero hay mucho, en Brasil al menos. Y la exclusión y visibilización de otros tipos de masculinidad. Tenemos un caso también, he hablado más cedo sobre Richarlison. Hay dos Richarlisons
muy famosos en Brasil. Un que de ahora, que jugó hace poco tiempo en la selección nacional, que es un chico muy progresista y se quedó conocido porque es muy buen jugador, pero también es políticamente muy activo en las pautas progresistas. Y hay Richarlison, que está ahora incluso haciendo la danza de los famosos en la televisión nacional, que jugó en los años 2000 y que era un chico muy gracioso, pero es un chico, por ejemplo, que tiene una vanidad muy más aproximada de la vanidad italiana que hablaba, es muy estético. Durante mucho tiempo, el chiste es que era gay, que era LGBT, etc. Este chico se unió. Cuando esta narrativa de que podría ser LGBT se tornó muy fuerte, él no tuvo más contacto con el club, y no porque practicaba mal. Él sumió la media totalmente. La idea de digitalización y exclusión de masculinidades que no son esa masculinidad futebolera tradicional es muy fuerte también. Incluso separadamente, la cuestión de la cultura política y social, porque las representaciones de género en la comunicación, ellas sí extienden a otros ámbitos como la política. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Neymar, que asumidamente es bolsonarista, y el caso, por ejemplo, de Richarlison, que tiene unas pautas mucho más progresistas. Pero Richarlison es un poco muy fuera de la curva, porque la mayoría de los jugadores también incluso se intersectan con una cosa que es muy fuerte en Brasil, no sé cómo está aquí en Argentina, que es una cultura religiosa moralizante, que es esta cosa de un cristianismo extremadamente rígido, punitivo, pero punitivo con las mujeres, porque los hombres hagan lo que hagan, continúan haciendo, incluso los jugadores como Neymar, que traicionó a su mujer grávida, engravidó otra chica con la chica grávida, la segunda vez la misma cosa, y esto no pasa nada. Es muy cristiano, claro, hacerlo. ¿Entendés? Perdona. ¿Puede pasar? Entonces, una cosa que tenemos de observación en el observatorio tem sido también cómo la comunicación, los medios, tienen observado algunos temas de los derechos humanos. Y la homofobia es un tema que siempre surge en nuestras pesquisas, porque la comunicación también funciona como un vector de control, de vigilancia, de sexualidad, de identidad de género también, pero especialmente de performance de género, porque no basta ser hombre y, por ejemplo, ser heterosexual. Tiene que performar un tipo específico de heterosexualidad para ser reconocido como alguien que es verdaderamente hombre, muy hombre. ¿Entiende? Entonces la patrulla de la masculinidad con el insulto de marica, punto, mover las caderas, la crítica después de considerarlos afeminados, como los marchadores. Tenemos ahora un caso muy fuerte porque en Brasil hay un chico que ganó la plata en la Olimpíada y ahora ganó el mundial. Este chico hablando una entrevista de él, en serio, tiene de ganas de llorar, porque él necesita hablar todo el tiempo de comprobar que aquel deporte es para hombres también,
y que no es menos hombre porque practica la marcha. Marcha practica, sí. Camina rápido. Camina rápido, porque tiene que va la carrera, ¿sí? Entonces, la poca visibilidad de atletas hombres abiertamente homosexuales, y ser muy poco hablar. Por ejemplo, también tengo un caso muy bueno que es en Boulder, en Brasil, que es de Edison, que es un chico muy gracioso, hace mucho chiste, es abiertamente gay y hace un montón de vídeos de bastidores de la selección nacional, por ejemplo, haciendo desfile, de cosas, y él hablando intenta siempre decir, mira, hay otras masculinidades también. Puedo ser un atleta de alta performance, ser un chico de la selección nacional y también puedo ser homosexual y no hay ningún problema en eso. Esto, pero esto es muy raro, muy poco aunque acontece. Y hay una cosa que para nosotros es muy claro, para mí especialmente, que es la publicidad, es cómo la publicidad y el patrocinio están introjectados con la idea del cuerpo modelo. Entonces, a las análisis de campañas publicitarias del deporte se encuadran el cuerpo masculino, la idea de fuerza, poder, protección, consumo. Cristiano Ronaldo durante un buen tiempo, o sea, mucho tiempo, fue el personaje más utilizado en esas publicidades. No necesariamente, porque Cristiano Ronaldo en general no se envolvía tanto en polémicas. Era un chico que yo he trabajado un tiempo en Benfica cuando viví en Portugal. He trabajado en la comunicación de Benfica, que es un club de fútbol de él. Cristiano Ronaldo era conocido por el chico que trabajaba en Sporting, Benfica, como una de las personas más tranquilas y disciplinadas que habían pasado por allá. Era un chico que hablaba do más simple ao más importante, era siempre el primer a llegar y el último a salir. Una persona muy disciplinada. Pero en la media, Cristiano se parece a una persona muy arrogante. Yo no gustaba nada de Cristiano Ronaldo hasta trabajar lá y entender que es un personaje que se crea, que es muy distinto de la persona verdaderamente que él es. Pero también es muy rentable para los patrocinadores este personaje, do chico que es muy masculino, muy seguro de sí mismo y que sabe, yo soy el mejor y soy el mejor, porque este era la dinámica de Cristiano. Y después de empezar a observar las propagandas que él especialmente hacía, esto se quedó muy claro para nosotros, de cómo esta idea de masculinidad potente, arrogante muchas veces, vende para los hombres. Entonces la asociación producto de vida masculino, mucho, ¿no? Que cerveza, coche, tecnología, es muy ligada al universo masculino, y está siempre un atleta de alta performance que está haciendo. Y la ausencia de representaciones de masculinidad más cuidadoras o no atléticas. Esto casi que no existe. De pocas personas así. Una de esas personas fue Jair, que fue jugador en Brasil. Porque Jair es conocido en Brasil como el jugador intelectual. Primero porque es un chico que tiene enseñanza superior, es un chico que habla varios idiomas, y no porque fuera vivir allá, jugar, porque verdaderamente era un chico, era hermano de Sócrates, que fue de la democracia corintiana, era un chico muy politizado, es un chico politizado, aún está vivo, sigue muy bien. Entonces, aparte de ahí, no he visto nada en la historia de la publicidad con el deporte en Brasil que fuera distinta del deporte. Hombre no aparece como cuidador, mujer sí, incluso atleta. Siempre que se fica.
Entonces, la comunicación en crisis, la idea de violencia, que aunque nosotros asistimos ahora muchísimo en Brasil y en otros lugares también, como el deporte como escenario para validación de la violencia masculina, de las barras bravas, las torcidas organizadas, agresiones en campo, que estamos viendo siempre, esto se pasa aquí también, en Brasil es muy fuerte también, pero algunas cosas que están apareciendo ahora que no era tan común de verse, que como los medios cubren y cómo encuadran estos eventos, como están hablando de estos eventos, la naturalización de la agresión como parte de la pasión, porque muchas veces se justifica por la pasión. Es la misma idea que teníamos hasta muy poco tiempo en Brasil, crimen pasional, exactamente. El juego aplicado. Y aquella última escena ali, el jugador agredido una juiza en Brasil, porque hay un silencio muy fuerte aún y la minimización de la violencia de género cometida por atletas famosos, como él hablaba en ámbito personal, pero en ámbito profesional también. Y esto es muy fuerte aún, que cuando sea, tenemos ahora una ley en Brasil, la María da Penha, que ahora sí empieza a encuadrar este caso porque se tornaron mediáticos. Pero hay un montón de casos que no son mediatizados y que se quedan en silencio y que la cultura deportiva no tiene. Este es Richarlison, que estaba hablando siempre, para que no conozcan. Entonces, hay algunos modelos que están rompiendo este modelo de masculinidad futbolera por masculinidades culturales en el deporte, que tenemos llamado de atletas contracorriente, que ejemplos de hombres que desafían el patrón hegemónico, expresan emociones, hablan de cuidados, se posicionan políticamente, como Richarlison en Brasil, nuevas narrativas también de crecimiento de movimientos y perfiles que promueven la discusión sobre masculinidad no tóxica, incluso en los adeptos, en las torcidas organizadas. También este hecho un trabajo importante, no solo de hombres, sino de mujeres también. El fútbol de mujeres, claro, que aparece con la primavera feminista, el fortalecimiento de la modalidad en Brasil y en el mundo también. Se ha generado nuevos debates en fútbol, porque claro, si estamos hablando de mujeres rompiendo con algunas barreras, con algunas cosas que históricamente no se podían hacer, esto va también entrar en el campo masculino y va a proponer otros debates, otras reflexiones sobre el campo. Y por último también el horizonte queer, como quieran hablar, la apertura a redefiniciones de lo masculino en el deporte, reconociendo la diversidad, otros tipos, otras narrativas y otras personas que puedan participar incluso. No hablamos solo de deporte profesional, tenemos hoy en día un montón de ligas, de campeonatos, de competiciones, solo de personas LGBT, por ejemplo, quilombola, indígena, porque tenemos también en Brasil una cosa que no se habla mucho, pero ahora empezamos a hablar, es sobre racismo. Tenemos muchos casos en Brasil, incluso envolviendo también Argentina, de expresiones racistas contra jugadores, contra adeptos brasileños. Hay una cortina de fumaza durante mucho tiempo porque esos jugadores siempre fueron famosos, ricos y no tenían que confrontarse con las interseccionalidades, con las cuestiones que son de clase, que ficou muy atrás cuando eran chicos. Esto aparece no discurso de superación, mas en la vida cotidiana de ellos no. Pero la narrativa racista es así, porque tú puedes ser Vini Junio, tener un montón de seguidores, ser muy carismático, está muy bien, ahora no tanto, pero está muy bien, y ahora está un poquito en pelea con la torcida de Real Madrid.
está laica, pero es un chico que constantemente sufre con el racismo. Puede tener millones, puede tener la mayor mansión de la vida, pero sufre con racismo. Y Vini Junior, en caso, aunque es un chico que es negro retinto, porque en Brasil hay una cuestión muy fuerte del colorismo. Porque, por ejemplo, si eres un negro claro, tenemos una cosa que le llamamos de pasabilidad. Tú puedes pasar como si fuera un casi, porque por ejemplo en mi región, en el nordeste de Brasil, para el pueblo en general, si habla para mí, va a me tratar probablemente como una persona blanca, porque tiene pelo liso. Y claro, soy muy urbana, si caminase de colocar colares específicos que son rituales espirituales, no es para se utilizar en fantasía de carnaval. Tal vez las personas saben que soy indígena, pero en mi persona urbana tengo la pasabilidad, la idea de que soy blanca en Nordeste. Pero si voy a Rio Grande do Sul, por ejemplo, aquí vecino de ustedes, sufrí muchísimo racismo en Rio Grande do Sul. Entonces depende en qué contexto que estás. Pero una persona como Vini Junior, en cualquier contexto, porque es distinto, va a sufrir racismo y no tiene la idea del negro bello, que a belleza dita negra, pero afiliada con su belleza blanca no corpo negro, que eso pasa mucho en Brasil. Y la discusión hoy en día, por ejemplo, tanto en fútbol de mujeres como de hombres, pasa un poquito también por la idea de raza y de etnia, porque cuando se empieza a discutir un poco cómo estas cuestiones también van a impactar cómo a vida te trata y cómo te representa muchas veces. Entonces, los modelos raciales, de clase, todo impacta cómo a vida te observa, como medios de comunicación te representan en Brasil también. Entonces, pasando por el papel, el rol de la comunicación, yo voy ahora más para sugestiones que tenemos trabajado, por ejemplo, en el observatorio. Hacemos algunos talleres con periodistas, con las personas de la media, para intentar al menos educar para prácticas no tan nocivas, no que toca a cuestión de género, de raza, de etnia, na hora que van a escribir, a relatar en la media. Entonces, hablamos siempre de la importancia de periodistas y comunicadores adoptar una perspectiva de género, de términos, de lenguaje, de encuadre, de fuentes. Pasamos a tener el absurdo, en la Copa de 2015 no había una sequía fuente. En el 69 tenemos 69 materias, reportaje, sobre la Copa del Mundo 2015, que mi grupo de pesquisa estaba coletando y analizando. En el 69 no había una mujer como fuente. Todas las fuentes eran masculinas. Era una Copa del Mundo de mujeres. Porque las mujeres no eran fuente. Esto pasa por la importancia de los periodistas tener esta mínima conciencia de lo que están haciendo, con quién están hablando, incluso porque el fútbol de mujeres, por ejemplo, la mayoría, la mayoritaria de quien consume son mujeres. Entonces no hace ningún sentido que las fuentes, las personas que hablan, son hombres. Es completamente descabido dar a voz a atletas de deporte fuera del eco hegemónico, hablar con otras personas. No hay solo fútbol de selección, de gran club, hay fútbol de base, hay fútbol, otros fútboles, otras modalidades deportivas que puedes hablar también.
y promover, claro, la discusión sobre salud mental y la vulnerabilidad masculina en el deporte. Y ahí también hay para nosotros, en cuanto a sociedad, en cuanto a espectadores, adeptos, desafíos para la desconstrucción de esas ideas, que es la resistencia del mercado, del mercado que patrocina incluso el deporte, y de los patrocinadores, pero miedo de la desvirtualización, porque hay esta idea de que si doy lugar a mujeres o a diversidad, que estoy desconstruyendo un hombre hegemónico, un hombre, ¿vale? La fuerza de la atracción del imaginario cultural brasileño, en casos, el fútbol como religión de masculinidad, porque hay muy estudio de colegas que son antropólogos, que van a estudiar, por ejemplo, no dentro del estadio, pero en bares alrededor del estadio o cerca de las cercanías, y que van a hablar, y que se entiende muy bien que ahí son culturas muy específicas con una especie de religión mismo, de masculinidad involucrada en el fútbol. Y la necesidad, es claro, de políticas públicas educativas más allá del deporte de élite, que tiene que empezar en la base, en la escuela, en casa, en la educación informal incluso. Y ahí como apunte final, para nosotros charlamos un poquito, las representaciones de género en el deporte brasileño son muy poderosas, es muy claro para nosotros. Son herramientas comunicacionales que refuerzan un modelo de masculinidad restricto y a menudo violento. Esto es muy claro y es muy naturalizado aún en Brasil. La desconstrucción requiere acción consciente en la producción de contenido, de análisis crítico. Tuve incluso una experiencia que nunca me esperaba. He trabajado hace muchos años en Globo, que es la principal televisión de Brasil, y en marketing, publicidad, nada que ver con lo que hago hoy. Final de 2023, Globo me llamado para hacer un taller sobre género y comunicación para los periodistas del deporte local. Y me quedó así muy como, ¿sabes? Una pegadilla, una armadilla, porque o que nosotros vemos en las noticias, en las cosas, hay poquísima conciencia de género. Pero claro, estamos hablando de un mercado que finalmente entendieron que las mujeres existen y que son consumidoras, y en el caso de Brasil son la mayoría que mantienen las casas. Porque el censo en Brasil comprueba, no soy yo, no hay nadie que dice, el censo de la mayoría de la familia brasileña hoy es prohibida, sustentada por las mujeres. La mayoría de veces mujeres solas, que son madres solteras. Entonces, la industria, el mercado, tiene que regresar a otras estructuras y otras formas de hablar con el mercado, incluso en el deporte. Porque el deporte femenino ha crecido mucho, el patrocinio, la media, han ganado mucho dinero, incluso con el fútbol de mujeres en Brasil. Entonces, el cambio pasa por ese reconocimiento y la valorización de masculinidades plurales, de otras masculinidades, que no pueden ser masculinidad futbolera, irresponsable, infantilizada, que se promueve en la media aún, en los medios de comunicación, mas también por la sociedad, que en general infantiliza aún muchísimo la irresponsabilidad masculina, como si fuera una cosa de niño, una cosa de chico, infantil, después mejora, y ser justificado cuando no tenemos el mismo tratamiento en cuanto a mujeres. Esta que es la verdad.
que